Vamos a la escritura. Acompáñame a la escritura. Lucas capítulo 17. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor hoy. Lucas capítulo 17. Vamos a estar leyendo en el versículo 5 al versículo 10. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Lucas capítulo 17, versos 5 al 10 dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuántos dicen amén? Quedémonos hasta ahí. Es interesante que en este pasaje del versículo 5, los apóstoles que acababan de estar oyendo una enseñanza profunda acerca del perdón, el Señor les había hablado acerca del perdón y les había dicho que era necesario que aquel que lo ofendiera o aquel que tenía un problema con uno, si venía arrepentido, había que perdonarlo. Si era necesario, 7 veces al día había que perdonarlo si venía arrepentido. Y esa enseñanza del perdón, esa enseñanza de sobrellevarnos los unos a los otros, esa enseñanza de lograr, hermano, tragarse un poco el orgullo y el ego para perdonar o para pedir perdón, los llevó a esta expresión del versículo 5: Señor, aumentanos la fe. Porque definitivamente sin fe es imposible hacer semejante reto. Es imposible hacer semejante hazaña, porque la naturaleza humana es más dada al rechazo, al reproche, al resentimiento, a la amargura, que a perdonar. Y entonces los apóstoles entendieron: de plano, Señor, si tú no nos das fe, de plano no vamos a poder hacer semejante cosa. ¿Cómo vamos a perdonar, Señor, si no tenemos fe? Danos la fe suficiente, por favor. Usted lo puede leer en casa y va a ver que esa es la enseñanza que le da en el verso 1 al versículo 4 por ahí. Acaba de hablar del perdón y entonces los apóstoles de plano dicen: danos fe, Señor, danos fe. Como diciendo: no vamos a poder cumplir esto si tú no haces algo en mi vida o en nuestra vida. No podríamos tener la fe suficiente. Pero eso nos lleva, ese pasaje y esa pregunta nos lleva a otro elemento importante, a hablar de la fe. Yo no voy a hablar del perdón, pero sí hago referencia a la enseñanza que el Señor estaba dando antes. Pero al hablar de la fe y la inquietud que tenían los discípulos en decirle: Señor, aumentanos la fe, parece ser, hermano, que de alguna manera los discípulos entendían y creían
que ellos necesitaban tener más fe, porque es muy común que nosotros los creyentes hablemos como de cantidad de fe. Fíjense, y de hecho el Señor usó elementos como para hablar acerca de cantidad. Por ejemplo, en alguna ocasión les dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Eso da a entender como que uno puede tener más o otro puede tener menos. El apóstol Pablo dice, cada uno que tiene dones, use los dones según la medida de fe que uno tiene. Pero en este pasaje parece que el Señor estaría como contradiciendo, o más que contradiciendo, tratando de enseñar la realidad de tener fe en la vida de los creyentes. En este sentido, si nosotros creemos que un milagro se puede desarrollar dependiendo de la poca fe que tenemos o de la mucha fe que tenemos, estamos realmente cometiendo un error. Aleluya. Estamos realmente cometiendo un error. ¿Por qué? Porque si el milagro o lo que nosotros esperamos que suceda depende del tamaño de fe que yo tengo, entonces estamos diciendo que depende de nosotros el milagro. Aleluya. Y entonces estamos en un grave problema, porque no va a pasar así. Entonces, la razón por la que el Señor les dice, y mira el ejemplo que el Señor usa, para quitar de la mente y para quitar de los apóstoles que en realidad la fe no depende el milagro o lo que usted está buscando o lo que quiere alcanzar no depende de su cantidad de fe, si es mucha o es poca. Entonces el Señor, tratando de eliminar ese pensamiento, dicen, miren, la verdad es que ustedes lo que realmente necesitan es la fe como ¿qué? Como un grano de mostaza. ¿Y cuánto es eso? ¿Es mucho o es poco? Yo diría que ni a poco llega, porque el grano de una mostaza es tan insignificante y tan pequeña que apenas se puede ver el grano de mostaza. Y entonces el Señor, hablando de la fe, de la esencia de lo que realmente es la fe, les quiere enseñar a los discípulos y nos quiere enseñar a nosotros que tu milagro y tu meta, lo que tú quieres alcanzar realmente en Dios, no depende de la cantidad de fe que tienes, sino en quién pones tu fe. Aleluya. Porque lo único que necesitamos es el granito de fe depositado y confiando en que aquel que es poderoso para hacer milagros, le basta una pequeña pizca de grano de mostaza para hacer tu milagro o mi milagro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y esto nos lleva a una primera verdad acerca de la fe. Que la fe no depende del tamaño de fe que tú tengas, sino en quién pones tu fe, que es Jesucristo. Y Jesucristo es poderoso para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, hay otro detalle importante. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 18. Quiero mostrarle que cuando el Señor hablaba de fe y obviamente de creer, no está interesado en el tamaño de fe que tengamos, aunque note, a otra mujer le dijo, grande es ¿qué? Tu fe. Grande es tu fe, pero ¿en quién? En Jesucristo. Bueno, dice Juan capítulo 3 verso 18, dice, el que en él cree
¿Está ahí, hermano? En que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note por favor que hablando acerca de la salvación, del milagro de la salvación, solo puede ser uno salvo si deposita su fe totalmente en aquel que puede salvar nuestras almas, que es Jesucristo. Pero no depende de cuánta fe tienes, si tienes mucha fe o tienes poca fe. El que hace el milagro es Dios. Y si depositamos nuestra fe en Él, oiga esto, en Él, no importa que sea como el grano de una mostaza, Dios puede obrar para nuestro bien y para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? La fe entonces, la clave no está en el tamaño, sino en quién se deposita nuestra fe. Obviamente, hermano, nosotros podemos aprender de lo que muchos de nosotros hacíamos antes y de lo que hoy mucha gente hace hoy en día. Pone su fe, puede poner uno su fe en sus finanzas, puede poner uno su fe en su inteligencia, puede poner uno su fe en el amigo o la amiga, puede poner uno su fe en alguien y después puede poner su fe en la religión, la puede poner su fe en algún ídolo, lo puede poner. El problema es que Dios no está hablando de la fe. Hay hasta un dicho por ahí cuando de plano uno no encuentra solución, dice: mira, vos crees, tenés fe en algo, la fe te valga. Como diciendo, la fe te valga es, no importa en quién creas, lo importante es que tengas fe. Y de hecho, así se maneja en muchos otros lados ese comentario. Es decir, no importa si crees en el Dios verdadero o no, pero tu fe te va a ayudar. Pero la Biblia dice que la fe debe de ser en Dios. Nuestra fe debe de estar basada en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese, hermano, que a veces nosotros estamos como puede suceder varios aspectos. Por un lado, queriendo decir, es que yo necesito aumentar mi fe. Y quizás no es una mala expresión del todo, porque seguramente el deseo y el anhelo es decir, bueno, yo quiero ser una persona de fe. Pero ¿qué nos hace una persona de fe? Si tenemos mucho o tenemos poco, o en quién estamos depositando nuestra fe. Es que ese es el punto. ¿Sí me estoy dando a entender? El punto es que usted y yo necesitamos aprender a poner nuestra fe, sea poca o sea mucha, o sea que casi ni se mira, pero eso que usted y yo podamos tener, la debemos depositar en el único que puede hacer las cosas para bendición de nuestra vida, y ese es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos otro texto. Dice la Biblia también en otro pasaje, hablando acerca de los milagros que Dios puede hacer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Había un padre que había llevado a su hijo que tenía problemas, era mudo y tenía un demonio ahí, un espíritu que estaba afectándole por mucho tiempo. Marcos capítulo 9, versículo 23. El espíritu lo botaba, el espíritu lo hacía echar espumarajos y todo eso, y lo lleva delante de Jesús. Y Jesús le dice, 9:23, ¿lo tiene? Jesús le dijo, si puedes creer, ¿sí? Si puedes creer, mucho o poco. Aleluya. Si puedes creer, ¿puede usted creer, hermano? ¿Mucho o poco? Aleluya. Lo importante es creer. Y dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice que la Biblia que el hombre dijo, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo de plano no sé si, como diciendo, no sé si lo que tengo me va a alcanzar.
¿verdad? Porque rápidamente uno hace como cuentas. Dice, pero ¿será que es suficiente la fe que tengo? No, tu fe no es suficiente, pero Él es suficiente. Él es suficiente para hacer la obra y para hacer los milagros. Tu fe no alcanza, quizás, ¿no? Quizás si la midiéramos y si se pudiera medir la fe, hermano, si hubiera ¿cómo le podríamos llamar? Un medidor de fe, fedilógramo, no sé cómo sería la cosa, pero si pudiera haber un aparato en el que se pudiera medir la fe, ¿cómo saldríamos nosotros, hermano? Yo le aseguro que quizás algunos aparecerían como aquella mujer a la que el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe. O de plano apareceríamos como los apóstoles, ¿verdad? Hombres de poca fe. No sé cómo apareceríamos, pero lo importante acerca de la fe que usted y yo debemos de conocer o entender es que no importa cuán poca fe tengamos, Él es suficiente para hacer el milagro si logramos depositar nuestra fe completa. El poquito o lo mucho que tengamos, la ponemos en Él, que es el que puede hacer la obra y los milagros. Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese, hermano, que es importante que cuando ponemos nuestra fe en Él, estamos reconociendo que Él es poderoso, que Él es soberano, aleluya, y que Él es maravilloso para hacer sus milagros en nuestra vida. Eso es lo que estamos reconociendo. Eso es lo que estamos publicando al decir, Señor, yo tengo fe en ti. En mí no. Lo que tengo no me alcanza. Pero en ti, lo poquito que tengo puede suceder si lo deposito en Él. Veamos otro elemento. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Otro detalle interesante que debemos aprender es que, bueno, primero dijimos que la fe, lo importante de la fe no es si tienes mucho o tienes poco. Lo importante de la fe es en quién estamos depositando nuestra fe. Segundo elemento. El segundo elemento es que la fe va muy relacionada con la obediencia. Oiga esto. La fe va relacionada con la obediencia. En otras palabras, muchas personas, y yo lo he oído decir, hermano, la fe es como que Dios te da un cheque en blanco. ¿Cuántos hemos oído eso? Yo lo he oído en algunas ocasiones. Hermano, la fe es como que Dios te da un cheque en blanco y todo lo que tú creas, oiga esto, todo lo que tú creas, Dios te lo puede dar. Aleluya. Hay un detalle. Dios te va a dar lo que está dentro de su plan y dentro de lo que Él te quiere dar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al entender esto, la fe no es un cheque en blanco. La fe más bien es la convicción de que Dios cumplirá lo que Él te ha prometido. Eso es fe. ¿Sí me doy a entender? La fe no es como un cheque en blanco dado. La fe es la convicción de que Dios cumplirá lo que te ha prometido. Porque lo que no te ha prometido, Él no está obligado a hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Ahora, entonces, ¿qué debemos de entender con esto? Debemos de entender que nuestra fe debe de estar íntimamente ligada a la obediencia y a seguir las instrucciones. Con razón, el Señor Jesucristo, después de decir
lo único que necesitas es tener fe como un grano de mostaza, y le dirías a ese sicómoro que se desarraigue de ahí y se lance al mar y te obedecería. Así dice, ¿verdad, hermano? Pero después dice, ¿o acaso el Señor tiene que pedirle permiso a los siervos cuando... Y empieza a hablar del servicio, ¿sí? Empieza a hablar del servicio. Y empieza a hablar de los siervos que lo único que tienen que hacer es ¿qué? Hacer lo que les han mandado, ¿cierto? Eso dice el versículo. Acompáñame de nuevo porque ya lo vi yo usted con duda. En el versículo 7, acompáñame por favor. Aleluya. Capítulo 17, verso 7. Él acaba de decir en el 6, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué? Y os obedecería. ¿Quién de vosotros, empieza el Señor, y no está cortando la enseñanza, sino que está prosiguiendo la enseñanza? Y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe y tú. Y bueno, ¿acaso da gracias el siervo al siervo porque lo que hizo, lo que se le había dicho, lo que se le había mandado, perdón? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué está hablando de eso? ¿Por qué está hablando de siervos? ¿Por qué está hablando de la obediencia? ¿Por qué está hablando de aquellos que, y somos nosotros, que debemos ceñirnos a lo que nos han mandado? Fíjense, porque lo que nos están mandando tiene relación con lo que Dios te ha prometido. Es decir, usted y yo vamos a ir detrás de lo que Dios nos ha prometido, haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Mire la fe. ¿Cuántos saben que Abraham era un hombre de fe? ¿Cuántos saben que Abraham era un hombre de fe? ¿Por qué le cuentan por justicia todo lo que hace? Porque obedeció las instrucciones de Dios. ¿Y para dónde lo lleva las instrucciones de Dios? A alcanzar lo que Dios le prometió. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, note por favor, la fe está ligada a la obediencia. ¿Por qué? Porque Él, para que alcances lo que Dios te prometió, te va a dar instrucciones. Y esas instrucciones, cuando tú y yo la obedecemos, se hace fe y se hace justicia en nosotros. Nosotros creemos la instrucción, caminamos y entonces se vuelve justicia en nosotros. Eso es fe en acción. Y la fe en acción es seguir las instrucciones de Dios para alcanzar lo que Dios te ha prometido. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, nosotros queremos la bendición de Dios. Dice el Señor, dame la bendición. Y yo creo, camina pues. Camina en obediencia a la instrucción de Dios. Porque para alcanzar lo que Dios te ha prometido, necesitas fe, creer y obediencia para ir detrás de lo que Dios te ha prometido. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando Dios dice, los siervos yo no les doy gracia porque lo único que están haciendo es seguir instrucciones, lo que Él está diciendo es, los hombres de fe son los que siguen instrucciones de su amo, que es Dios. Los hombres de fe son los que obedecen lo que Dios está diciéndonos. Y si no, mire hermano, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 8.
hablando de Abraham, dice, por la fe, Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Usted cree que Abraham era un hombre de fe? ¿Cuántos creen que Abraham era un hombre de fe? ¿Por qué? Porque estaba siguiendo las instrucciones. Porque estaba siguiendo obedecer a Dios. Aleluya. Alcanzar lo que usted y yo queremos no es, hermano, bueno, yo tengo fe que Dios me va a dar esto, pero si te lo prometió, te lo va a dar. Pero si no te lo prometió, no. Aleluya. Entonces a veces uno puede estar caminando hacia cosas que Dios no nos ha prometido. O puede estar pidiendo cosas que no están en la voluntad de Dios. Puede estarle diciendo a Dios, Señor, yo quiero eso. Pero ¿y si Dios no lo quiere? Aleluya. Entonces yo debería, como creyente, yo debo de caminar hacia lo que Dios me ha prometido. Porque caminar y obedecer, eso es fe. Eso es la fe en acción. Y usted ve a Abraham, lo llamaron, lo invitaron y él siguió las instrucciones. ¿Para dónde, Señor? No te voy a decir todavía, pero tú camina. Y dice que dejó todo, pues. Dejó Ur de los Caldeos. Dejó su casa, dejó su parentela, dejó todo y se fue siguiendo al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces note por favor, la esencia de la fe es la obediencia a lo que Dios te va diciendo. Por eso es que el Señor relaciona la fe con el servicio más adelante, con los siervos, con los que obedecen, hermano, entendiendo que lo que hay que hacer es obedecerle. No, Señor, fíjate que hoy no tengo ganas de servir. Aleluya. No, pero el siervo está ahí para servir. ¿O no, hermano? El siervo está ahí para servir. Y dice que ni se le da gracias al siervo. Ese es Dios, ¿va? Usted y yo podemos darle gracias. Pero Dios, aleluya. Pero note la relación que hace. Ahora, vea conmigo otro pasaje. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, verso 16 al 21. ¿Cuántos creen que Moisés tuvo fe para abrir el mar, ¿qué? El mar rojo. ¿Cuántos creen que Moisés tuvo fe? Pero ¿qué era lo que realmente estaba siguiendo? Instrucciones. Entonces la fe es seguir las instrucciones que Dios nos da para alcanzar el propósito que Dios te ha prometido. Es decir, en otras palabras, la fe no es solo ver la promesa. La fe es seguir las instrucciones para alcanzar la promesa. Porque si no seguimos esas instrucciones, podríamos estar viendo la promesa de lejos, pero no alcanzar nada. Éxodo capítulo 14, verso 16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Vamos hasta el verso 21. Y extendió Moisés su mano, aleluya, extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y cuando uno mira esa escena y mira a Moisés, sobre todo en la película, ¿va? Aleluya. No tengo espacio aquí, pero sobre todo en la película, así como en el mar, y lo mira con la vara, hermano, así. Si uno mira a Moisés, puro ángel, hermano, y dice: qué bárbaro ese Moisés. Ese Moisés sí tenía fe. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo realmente? Siguiendo instrucciones. Los hombres de fe son los que siguen instrucciones.
Los hombres de fe no son los que tienen poquito o los que tienen mucho. Ese varón, como lo usa Dios, ese tiene fe. Pero sigue instrucciones. Porque hay gente, mira hermano, que parece, pero va dejando un rastro atrás. Los hombres de fe son los que siguen las instrucciones de Dios, que te llevan a la promesa. ¿Cuál era la promesa de Dios para Moisés y para Israel? Ve y saca a mi pueblo de Egipto y llévalo a la tierra prometida. Allá. Entonces Moisés va creyendo que, usted sabe que al principio le dijo, Señor, ¿y quién digo que me manda? ¿Cuál es tu nombre? Si ni el nombre le sabía. Y entonces Dios le tiene que decir, dile a Faraón que yo soy el que soy. Imagínese usted con un nombre así. Es como que lo ha de haber dejado de plano a Moisés. ¿Y qué me quiso decir? ¿Verdad? Pero usted ve la impresionante escena de la apertura del mar, hermano, y pasa todo el pueblo de Israel, que eran probablemente, algunos estudiosos creen que pasaba los millones, 1, 2 millones, no sé cuántos, pero que sobrepasaba esa cantidad. Y pasan, hermano, una escena impresionante. Y cuando ya pasaron al otro lado, el Señor cierra el mar. Y todos los egipcios que van persiguiendo a Israel quedan sepultados en el mar, hermano. Y de ahí salió el canto, echó a la mar. De ahí salió el canto. Ha de haber sido una escena impresionante, hermano. Y cualquiera de nosotros cuando ve eso dice de plano, ese Moisés sí tenía fe, pero solo estaba siguiendo instrucciones. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Usted quiere ver su milagro? Pues sigue instrucciones. ¿Usted quiere llegar a la meta? Sigue instrucciones. ¿Usted quiere alcanzar la promesa que Dios le ha dado? Sigue instrucciones. Oiga la voz de Dios y dé pasos firmes. No, por favor, no como aquellos que de repente dicen, a mí me habló Dios y yo voy a hacer esto. Y resulta que no le habló Dios. Y entonces se complica la vida a uno. Porque realmente quiere hacer uno lo que uno quiere. Mira, hermano, toda ayuda humana a la promesa de Dios no sirve, es pura carne. ¿Me está entendiendo eso, hermano? Toda ayuda humana a la promesa de Dios no sirve, es pura carne. La clave es ir siguiendo las instrucciones. No te las van a dar todas de una sola vez, pero te van a ir dando instrucciones. En el camino te van a ir dando instrucciones. ¿Por qué? Porque cada instrucción de Dios te ayuda a que tu fe siga creciendo, siga aumentando. Tu vida espiritual, hermano, es más fácil después de una experiencia, de 2 experiencias, de 3 experiencias, de 4 experiencias. Es más fácil pasar, hermano, al otro lado cuando ya sabes cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona. Las pruebas que Abraham tuvo en el desierto y todo lo que pasó, mira hermano, se lograron acumular toda esa experiencia cuando le dijeron a Abraham, dame tu hijo. Aleluya. Que esa experiencia lo ha de haber dejado hablando solo, hermano. Dame tu hijo, Abraham. Dame tu primogénito, tu unigénito. Dámelo. Pero como Abraham había sido experimentado, había tenido experiencias con Dios, sabía Dios que la promesa de Dios seguía siendo fiel. ¿Cuál era la promesa? Que Dios le iba a dar herencia como las estrellas del firmamento y como la arena del mar. Dios prometió darme hijo.
¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Pero Dios prometió darme hijo, darme descendencia. Cuando le pidieron a su hijo, no dudó que la promesa de Dios seguía en pie. Y sabiendo Dios, hermano, el plan que tenía con Abraham, le hace esa gran petición que, hermano, honestamente, nosotros la fallamos. ¿O no, hermano? Nosotros la hubiéramos fallado. De plano la fallamos. Yo darle a Marquitos. Aleluya. Yo darle a la nena. Uy, líbreme Dios. Y no, si él te lo está pidiendo, ¿quién te va a librar? Ni el chapulín va a aparecer ahí, hermano. Pero Abraham había tenido experiencias que habían hecho crecer su carácter, habían hecho crecer su fe. Pero él sabía que la promesa de Dios es fiel, es verdadera, y había entendido que el que promete es fiel para cumplirlo. Había puesto su fe en él. El Señor, yo no sé cómo vas a hacer después, qué vas a hacer después de esto. Pero Hebreos da a entender que él sabía que Dios aún de muerto lo podía levantar. Creyó que aún después de muerto podía ser levantado. Creyó en Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Pero para alcanzar eso debemos seguir las instrucciones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Veamos otro ejemplo. Josué es conocido como uno de los más grandes guerreros de la historia. Impresionante cuando grita con todo el ejército allá en Josué capítulo 6, versículos 2 al 4. Josué capítulo 6, versos 2 al 4. ¿Lo tiene, hermano? Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Esas fueron las instrucciones. Volvemos a este punto. Josué era un hombre de fe. Aleluya. Yo creo que sí. No estoy diciendo, yo no estoy negando que ellos eran hombres de fe. Lo que estoy tratando de relacionar es que la fe está relacionada a la obediencia. Y si usted y yo no lo entendemos, vamos a estar orando todos los días como los apóstoles diciendo, aumentanos la fe. Y el Señor hablándonos con el Espíritu, sé obediente, sigue las instrucciones. Aleluya. Y nosotros, dame más fe, Señor, dame más fe. Sigue las instrucciones. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Yo creo que todos queremos ser hombres de fe, mujeres de fe. Creo que todos queremos ser. Pero creemos que la petición de los apóstoles al decir aumentanos la fe es nuestra. Y estamos pidiendo aumentanos la fe. Pero no nos damos cuenta que la fe sin obras, la fe sin obediencia es muerta. Y entonces Josué es famoso por lo de Jericó, por la batalla de Jericó y la manera en que Dios soberanamente, milagrosamente, maravillosamente hizo, hermano, caer las murallas, unas murallas impenetrables.
murallas que no las podía cruzar cualquier ejército. Ningún ejército las había pasado. Y sin embargo Dios, con alabanza, con exaltación, hizo derribar todas esas murallas. Pero Josué, ¿qué fue lo que hizo? Seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y eso es fe. Seguir las instrucciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, yo me imagino que Abraham, cuando vio el ángel, hermano, y el ángel le dijo: detente, Abraham. Ya el Señor ya vio tu corazón. Hermano, yo me imagino que Abraham, aleluya, aleluyita, gracias, Señor, porque apareciste, porque casi le mete el cuchillo a su hijo. Yo me imagino a Moisés, hermano, con los millones de gentes, haberlo sacado de Egipto para que todos se murieran ahí, y atrás de ellos ver a todos los egipcios, hermano, listos para matarlos, para ser destruidos a filo de espada, con lanza, con flecha. Y de repente el Señor le dice: levanta la vara y se abre el mar. Yo me imagino, hermano, la gran paz que vino. ¿Se dan cuenta del gran poder de Dios? No, si solo estaba siguiendo instrucciones. No era él. No era él el que estaba abriendo el mar. Era Dios. Porque mire, hermano, nosotros no agregamos pero ni una pizca al milagro. A lo sumo me arriesgo a decir que el grano de mostaza es el nuestro, por lo que la Biblia dice. El grano de mostaza es lo que nosotros ponemos cuando Dios hace un milagro y una maravilla. Y todavía aparecen algunos diciendo: ¿cómo me usa Dios? Ay, por Dios, hermano, ¿qué hizo uno? Si no hizo nada. Más bien, perdone la expresión, no lo digo por usted, lo digo por mí. Más bien de estorbo le hace uno. Más bien. Dios queriendo enseñar quizás el milagro, y uno dice: Señor, por aquí, por la izquierda, por la izquierda. No, allí enfrente. Pero es que ahí está cerrado. Yo me voy por la izquierda. No, allí es donde Dios te va a enseñar su mano poderosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Voy a terminar con otro ejemplo. Hermano, pero ese es del Antiguo Testamento, fíjese usted. Yo quiero que me muestre uno del Nuevo. Encontré uno bien bonito, fíjese. Me gustó cuando lo encontré. Y dije: con este remato a los hermanos. Con este de plano le voto cualquier argumento del Antiguo Testamento. Pero hay más, pero por causa del tiempo déjenme usar este. Marcos capítulo 3, verso 3 al 5. El Señor está a punto de hacer un milagro, pero precioso. Hay un hombre que tenía la mano seca, pero bien seca, hermano. Bien seca, que seguramente le escondía. Marcos capítulo 3, verso 3 al 5. ¿Lo tiene, hermano? Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, está hablando de los fariseos, que esos siempre andaban ahí. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor se enojaba, hermano. Enojo santo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. ¿Y él qué? Y la mano le fue restaurada sana. ¿Sabe por qué me gustó este versículo? Porque en ningún momento dice que el hombre tenía fe. ¿O no?
En ningún momento dice. Por eso lo estoy usando. Porque hay otros donde dice que tenían fe. Grande es tu fe. No he visto, le dijo el centurión, no he visto tanta fe como este hombre en todo Jerusalén. No he visto tanta fe como este centurión. Se ha hecho como tú has creído. Vete. Y el siervo del centurión fue sano. Y entonces podemos decir, tenía fe. Sí, fe en Dios. Y siguió las instrucciones. Pero este no dice nada, hermano. Este pobre estaba en la sinagoga con la mano seca y no había quien por él. Ahí sí de plano no había quien por él. Y los fariseos que siempre rodeaban al Señor andaban buscando una ocasión para señalar algún error. Y era sábado, era el día del Sabbat. Y ellos estaban buscando si hacía un milagro o no. Y estaban listos para criticarlo. Y el Señor lo sabía, hermano. El Señor sabía que los ojos de los fariseos estaban así, mire, puro paparazzis. Con cámaras, con video, hermano, queriendo encontrar un error en el Señor. Y él viéndolo enojado, pero a la vez con tristeza. ¿Es lícito sanar el sábado? Y entonces le habla al de la mano seca. Y esta es la parte que me interesa. ¿Qué fue lo único que aportó el de la mano seca? ¿Aportó fe? Lo único que hizo fue obedecer. Siguió las instrucciones. Allá estaba en la última, sí, allá estaba. En la última, sí. Porque no le gustaba que nadie lo viera, seguramente por lo de la mano. Levántate y ponte en medio. Recuerde que las sinagogas, el tipo de reunión no era como este, sino que era estilo así como redondo. Sean una circunferencia los que estaban ahí. Entonces ven y ponte en medio. Que lo levanten a uno ya es penoso, ¿no le parece? Que lo pongan en medio donde todos lo van a ver, ya es. Y dice, saca tu mano, extiende tu mano. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Saca la otra, hermano. Es capaz. Es capaz que uno extiende, porque no le dijo cuál, hermano. Y uno le busca, como no me dijiste cuál. Siguió las instrucciones y el milagro de Dios se llevó a cabo en ese hombre. Dos cosas quiero dejar bien claro en su corazón. Número uno, no es lo poco o lo mucho de fe lo que te va a hacer alcanzar el milagro, sino en quién pones tu fe, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, la fe no es vacía. La fe está relacionada a la obediencia. Si tú le crees a Dios, sigue las instrucciones que Dios te va a seguir dando. Y entonces vas a llegar al propósito o a la promesa que Dios te ha dado. Pero no creas que cruzado de brazos vas a llegar, hermano. No te va a chinear Dios, te va a llevar. No. Póngase de pie. Póngase de pie. No. Estaba bromeando. No, pero sí, póngase de pie. Ya se sintió el de la mano seca usted. Yo creo que necesitamos. Yo sé que Dios te puede haber dado promesas, pero es importante seguir las instrucciones de Dios. Asegúrate
que lo que tú quieres alcanzar está alineado a las promesas de Dios. No sea que estés pidiendo algo que Dios no te ha prometido. Asegúrate que tu fe esté puesta en Dios, sea mucha o sea poca. Lo que necesitas es un grano de mostaza. Y número 3, asegúrate de seguir todas las instrucciones que Dios te da. Y entonces vas a llegar a la meta y a la promesa que Dios tiene. Cierre sus ojos un momento.